Estimados hermanos, gusto en saludarles. Una clase más basada en el libro del Apocalipsis. Ahora el tema que estudiaremos es el mensaje de los tres ángeles, basado en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Y les invito a abrir sus Biblias en este pasaje bíblico, el cual iremos estudiando paso a paso. Pero antes permítanme hacer algunas aclaraciones, dar una información general acerca de este mensaje de los tres ángeles. Primeramente, en cuanto al tiempo cuando este mensaje habría de presentarse, siendo que anuncia la hora del juicio, el cual empezó en 1844, este mensaje debió presentarse antes de ese año. Por otro lado, como los 1260 años de supremacía papal, los dos testigos estarían vestidos de silicio en opresión, el mensaje no podría presentarse antes de 1798, cuando terminó la profecía de los 1260 años. Por lo tanto, el tiempo de la presentación del mensaje de los tres ángeles debía ser entre 1798 y 1844. Pues, precisamente, en 1834, Guillermo Miller comenzó a predicar sobre la inminencia de la segunda venida de Cristo. En 1844 terminaría la profecía de las 2300 tardes y mañanas y comenzaría el juicio. 1844 es un año de gran importancia, pues ustedes sabrán que en ese año Carlos Marx escribió los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, que defendían una realidad totalmente materialista. En ese mismo año también Carlos Darwin escribió el ensayo de 1844, una de las primeras expresiones de la teoría de la evolución. Y también en ese año, 1844, el 15 de octubre, nació Federico Nietzsche, quien habló de la muerte de Dios y ridiculizó el cristianismo como la moral de los débiles. Tres eventos significativos que iban en contra del mensaje presentado por los tres ángeles. Por supuesto, esto nos habla del contraataque de Satanás a la proclamación del Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 13 nos habla del contraataque de Satanás. Dice allí: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten, Satanás envía tres espíritus inmundos a manera de ranas para contrarrestar la obra de los tres ángeles. ¿Qué vemos aquí? Aquí estamos viendo el ataque de Satanás en forma directa, porque mientras Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo envían tres ángeles que vayan a todo el mundo para predicar el Evangelio eterno, el dragón, la bestia y el falso profeta, la falsa Trinidad, envía tres ranas, tres espíritus inmundos a manera de ranas, que vayan también a los reyes de la tierra en todo el mundo, pero para llevarlos a la destrucción, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿quiénes fueron los predicadores del mensaje de los tres ángeles? Primeramente, los mileritas, los precursores de los adventistas, fueron quienes comenzaron a presentar estos tres mensajes angélicos justo antes de 1844. Posteriormente, los pioneros de la iglesia adventista se ocuparon de proclamar al mundo estos tres mensajes. Presentaron el mensaje del santuario y su purificación. Presentaron la interpretación de la profecía de los 2300 días.
presentaron la vigencia de los 10 mandamientos y presentaron la verdad del sábado como día de reposo. Ahora, ¿cuál es el contenido del mensaje de los 3 ángeles? Resumiendo, diremos que el primer ángel presenta un llamado a adorar al Creador y a dar gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia por embriagar al mundo con sus falsas enseñanzas. Y el tercer ángel señala los castigos que vendrán sobre quienes adoren a la bestia y a su imagen y reciban su marca. Y presenta a quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a ir analizando cada uno de estos 3 mensajes o el mensaje de cada uno de estos 3 ángeles. El primer ángel, leamos los versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay 4 asuntos que considerar. Primero, la eternidad del mensaje. Segundo, la universalidad del mensaje. Tercero, la urgencia del mensaje. Y cuarto, el enfoque del mensaje. En cuanto a la eternidad del mensaje, el evangelio eterno es el mismo mensaje de todos los tiempos, que somos salvos solo por la gracia de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás, que Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. El evangelio eterno, la eternidad del mensaje se presenta en que somos salvos por gracia. La gracia es la fuente de nuestra salvación. La sangre de Cristo es el medio de nuestra salvación. La fe es el método para nuestra salvación y la obediencia el fruto de nuestra salvación. Dios no ha cambiado. Tiene un evangelio que es eterno. Desde que entró el pecado, se implementó este mensaje que es el evangelio eterno. En cuanto a la universalidad, dice el texto, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nadie debe ser excluido de este mensaje. Debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no excluye a nadie. Por lo tanto, nadie debe ser excluido de nuestro mensaje. Tenemos un compromiso de alcanzar a todos con este evangelio eterno. En cuanto a la urgencia del mensaje, el texto dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Siendo que el juicio ha llegado, se invita a temer a Dios y a darle gloria. Temer a Dios indica reverenciarlo, no que le tengamos miedo. Darle gloria invita a alabar a Dios, porque al fin intervendrá en favor de su pueblo, pues con el juicio se pondrá fin a la opresión del pueblo de Dios. Este mensaje debe presentarse con sentido de urgencia, pues el juicio está en marcha y, como sabemos, muy pronto habrá de terminar. ¿Y cuál es el enfoque del mensaje? El enfoque es adorar al Creador. El conflicto milenario se centra en la adoración. Es interesante que exactamente en el mismo tiempo cuando se estaba desarrollando la teoría de la evolución, Dios levanta a un pueblo que llama al mundo entero a adorar al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está ya implícita la invitación a guardar el sábado como día de reposo,
pues es el día que conmemora la creación. Este primer ángel hace un llamado a todo el mundo a adorar a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay que adorar al Creador del cielo y de la tierra en el día que se conmemora la creación, el sábado. En cuanto al segundo ángel, el segundo mensaje, Apocalipsis 14:8, leamos el texto. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí hay dos asuntos que tratar. Primero, ¿quién es Babilonia? Y segundo, ¿por qué ha caído? En cuanto a quién es Babilonia, Apocalipsis 17 nos dice que es la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Una referencia a la unión del poder político con el poder religioso. Vamos a leer el texto. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta mujer tiene en su frente un nombre escrito: Babilonia la Grande. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Una referencia a las falsas doctrinas que han confundido a todo el mundo. Esta Babilonia nos dice que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Una referencia a las persecuciones contra el pueblo fiel de Dios. El comentario bíblico adventista declara: por lo tanto, Babilonia ha sido reconocida literal y simbólicamente desde hace mucho como la enemiga tradicional de la verdad y del pueblo de Dios. Simboliza desde la antigüedad hasta el fin del tiempo a todas las organizaciones religiosas apóstatas y a sus caudillos. Y en forma particular señala al catolicismo romano, que persiguió al pueblo de Dios, que quería mantener en alto la palabra de Dios durante toda la Edad Media. Y ahora, ¿por qué ha caído? Apocalipsis 14:8 nos dice: porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La expresión "ha hecho beber" sugiere que se emplea la fuerza. La expresión "a todas las naciones" expresa su influencia mundial. Y la expresión "del vino del furor de su fornicación", que en la Nueva Versión Internacional dice "el vino de su apasionada inmoralidad", señala las falsas enseñanzas y la política de Babilonia. Por lo tanto, Babilonia es esta organización religiosa que se ha opuesto a la palabra de Dios y que ha impuesto en lugar de ella tradiciones humanas. Y cae porque ha embriagado a todo el mundo con falsedades, con tradiciones humanas, en lugar de enseñar la palabra de Dios. Ahora, en cuanto al tercer ángel, leamos el mensaje del tercer ángel en los versículos 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En ese tercer mensaje hay tres asuntos que tratar. Primero, la advertencia. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el castigo: beberá del vino de la ira de Dios.
será atormentado con fuego y azufre, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Y en tercer lugar, los santos, la paciencia, guardan los mandamientos de Dios, guardan la fe de Jesús. Vamos a analizar brevemente cada uno de estos tres asuntos. La advertencia: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, esta amonestación tendrá aplicación después de que se haya curado la herida de muerte y se forme la imagen de la bestia. Y la marca de la bestia llega a ser un asunto de capital importancia. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 485. Es una advertencia en cuanto a los conflictos que están por llegar. Como vimos en uno de los temas anteriores, la observancia del domingo como falso día de reposo llegará a ser la marca de la autoridad de la bestia. En cuanto al castigo, beberá del vino de la ira de Dios. Los que beben el vino de la fornicación de Babilonia, también beben el vino de la ira de Dios. Son objeto de la ira de Dios. El apóstol Pablo escribió que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Salmo 34:16 nos dice que la ira de Jehová contra los que hacen mal. Y Apocalipsis 6:15 al 17 presenta a los que no pueden resistir la mirada de Cristo en ocasión de su segunda venida y piden a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, porque el gran día de su ira ha llegado. Son objeto de la ira de Dios. Serán atormentados con fuego y azufre. Hace referencia a la destrucción final por el fuego después del milenio. Apocalipsis 29 nos dice: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No es que sufran un tormento eterno, solamente sufren mientras son consumidos por el fuego, pues el texto dice: descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora, en cuanto a la expresión el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, se relaciona con la destrucción de Edom. Isaías 34:10 dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Es evidente que el humo de la destrucción de la ciudad de Edom no está subiendo hasta ahora. Lo que aquí se expresa es una destrucción completa. Malaquías 4:2 dice que no les dejará ni raíz ni rama. Como parte del castigo también nos dice el texto que no tienen reposo ni de día ni de noche, lo cual hace referencia a un tormento que es continuo. Como dice Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Un tormento constante, por supuesto, hasta la muerte, no por la eternidad. Ahora, en cuanto a los santos, se señala primero la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. El Comentario Bíblico Adventista sugiere que la traducción más apropiada aquí sería perseverancia o aguante. Y precisamente la Nueva Versión Internacional nos dice: en esto consiste la perseverancia de los creyentes. Y la traducción en lenguaje actual dice: el pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza las dificultades y los sufrimientos. La paciencia de los santos, el soporte, el aguante que deben tener, perseverar hasta el fin, fieles al Señor. La otra característica es que guardan los mandamientos de Dios. El Comentario Bíblico Adventista declara: esta declaración es muy significativa por el contexto en que se halla. El mundo, cautivado por los engaños de Satanás, se inclinará delante de la bestia y su imagen, y cumplirá sus dictados y sus decretos. Pero los santos se negarán a cumplir sus exigencias, porque guardarán los mandamientos de Dios.
El asunto crucial del conflicto será el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Los cristianos que observan el domingo presentan diversas razones por las cuales observan el primer día de la semana en lugar del séptimo, y por lo que se sienten autorizados para despreciar las exigencias del mandamiento original. Algunos afirman que los 10 mandamientos fueron abolidos junto con todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Otros sostienen que el sábado como día de reposo fue solo para los judíos, mientras que otros afirman que descansan el domingo porque fue el día en que Jesús resucitó. Todas estas opiniones no tienen ningún fundamento en la Sagrada Biblia. El punto de vista de la Iglesia de Roma es que ella transfirió el carácter sagrado de un día al otro por autoridad divina. Pero los cristianos no podemos aceptar esa posición, porque la Biblia, y solamente la Biblia, es nuestra regla de fe. Muy pronto se unirán las dos bestias de Apocalipsis 13 para hacer de la observancia del domingo un asunto de ley civil, obligatorio, y castigar a quienes no se sometan a su autoridad. En esa hora tenebrosa, los hijos de Dios se aferrarán a la Biblia y no le rendirán homenaje a ningún poder excepto a Cristo. En cuanto a la última expresión, la fe de Jesús, la expresión también puede traducirse como la fe en Jesús. La versión en lenguaje actual traduce: también deben obedecer los mandamientos de Dios y seguir confiando en Jesús. Y la Nueva Versión Internacional nos dice: obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Por lo tanto, la expresión la fe de Jesús aquí puede tener 3 significados. Primero, ser fieles a Cristo, mantenernos leales a las enseñanzas de Jesús, guardando los mandamientos de Dios. Segundo, tener fe en Cristo. Somos justificados por la fe en Cristo. La fe es el método para ser justificados. Pero esta justificación por la fe no nos llevará a desobedecer los mandamientos de Dios, sino que guardaremos los mandamientos de Dios porque hemos sido justificados por la fe en Jesús. Y en tercer lugar, la fe de Jesús puede indicar también mantener la fe que Jesús mismo tuvo, su fidelidad, la vida santa que vivió y el carácter perfecto que alcanzó. Cualquiera de las 3 aplicaciones es válida. Sin embargo, en el marco que aquí se presenta, se entiende que se están combinando 2 aspectos muy importantes: la fe y las obras, la obediencia y la fe, como declara Duncan. El Apocalipsis hace alusión a los 2 eventos principales de la revelación de Dios en la historia. Por un lado, la Torá, la ley de Dios, y por el otro, la encarnación, la muerte de Yeshua, el Mesías. De modo que la expresión guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús está uniendo el judaísmo con el cristianismo, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la ley con la gracia, el nuevo pacto con el antiguo pacto, y afirma que la fe en Jesús no excluye el temor de Dios. La confianza en Dios incluye la pasión para servirlo y el deseo de vivir según su voluntad. Una unión maravillosa de la justicia y la paz, de la obediencia y de la gracia, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En resumen, diremos que el mensaje de los 3 ángeles es una presentación maravillosa del Evangelio. Un Evangelio que es eterno, un Evangelio que es universal, que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un Evangelio que es urgente, que debemos predicar con sentido de urgencia porque el juicio está por terminar. Un Evangelio que se centra en la adoración. O adoras a la bestia, aceptando el falso día de reposo, señal de su autoridad,
o adoras al Creador, respetando el sábado como el día de reposo que conmemora la creación. Hago, por lo tanto, una doble invitación a todos los que nos escuchan y a todos los que accedan a este mensaje. Primero, les invito a colocarnos de parte de Cristo Jesús, el Cordero vencedor, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Y segundo, les invito a proclamar este mensaje a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y hacerlo con sentido de urgencia. Que el Señor nos ayude para cumplir esta misión, porque como adventistas del séptimo día hemos sido llamados para predicar este mensaje de los tres ángeles a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con sentido de urgencia, porque la hora de su juicio está por terminar. Dios nos ayude en este cometido.